Legisladores y comunicadores avanzamos en la construcción de una sociedad de inclusión, equidad y justicia. Para promover la participación ciudadana, escúchanos por seno.fm como Somos Asamblea Radio. Somos Asamblea Radio. Buenas tardes. En su programa transmitido el día de hoy, Somos Asamblea Radio, por Seno FM, Somos Asamblea Radio, gracias a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, su presidente, diputado Jorge Rodríguez, primer vicepresidente, diputado Pedro Infante, segunda vicepresidenta, diputada Grecia Colmenares, segunda secretaria María Alejandra Hernández, subsecretario José Omar Molina. En la dirección de la Oficina de Participación Ciudadana, el licenciado José Perales. En la producción y conducción de este programa, la licenciada Omaira Borges, y quien les habla, su moderador, Douglas Ibarra. El equipo que nos acompaña el día de hoy para esta hermosa tarea, tenemos en la asistencia de producción, Naguerlis Pérez y Alina Castillo, operadores de radio, Miguel Cabrera y Charles Bompar. Apoyo técnico, Bexy Peña y Norma Castillo. Fotografía y videos, Gaspar Pinto. Redes sociales, Franklin Silva y Alina Castillo. Síguenos por nuestras redes sociales, @Poder y Leyes. En Instagram, Facebook, YouTube. Hoy vamos a hablar en este programa no de los mapas, sino de lo que hay dentro de ellos. Durante siglos nos enseñaron a ver el mundo con ojos prestados, a valorar lo de afuera y a silenciar lo propio. Pero ¿qué pasa cuando el espejo se rompe? Hoy iniciamos un viaje hacia las raíces, hacia la oportunidad de vernos reflejados en nuestra historia. Por ello, su programa de ¿Qué educación estamos hablando? Vamos a alejarnos hoy de los mármoles, de las estatuas, y mirar los procesos sociales que quedaron fuera de los libros escolares tradicionales. Vamos a escuchar un audio de una entrevista que realizamos en la calle para ver qué opina la gente sobre el genocidio. Álvarez, en realidad en este momento hay los intentos de un proceso de descolonización, pero un proceso de descolonización como tal no existe en realidad. Existen las intenciones, los deseos de descolonizarse, pero toda la estructura de la sociedad está hecha de tal manera de que se dificulta ese proceso mientras no haya una concientización social, una concientización de los dirigentes del país y de todas las personas que conforman el Estado para lograr esa descolonización, que no es más que un comienzo a través de una descolonización mental de todos los procesos que uno está para ser sometido por la sociedad en términos generales y que hace que uno actúe de una manera diferente. Para ello tenemos, para que nos comente, a un invitado muy especial, el historiador, docente, investigador Carlos Exer González, a quien le preguntamos: profesor, ¿de qué educación estamos hablando el día de hoy? Cuando en el audio que realizamos en la calle hablan y hacen referencia a un proceso de etnocidio. Bueno, mira, es una temática que durante muchos años se le ha ocultado a los docentes y estudiantes venezolanos de cómo se inició la invasión del territorio venezolano y cómo sus pobladores originarios la defendieron a sangre y fuego, como acostumbramos a decir en nuestros días. Esas versiones fueron manipuladas por los vencedores, por los cronistas españoles al servicio de la corona hispana, que nos dan una versión muy distorsionada de lo que fue la resistencia. El suelo venezolano, a partir de la llegada de Cristóbal Colón en 1498 al Golfo de Paria, en sus crónicas él escribe que ha llegado al paraíso terrenal, porque era tanta la hermosura del territorio y las riquezas que a simple vista pudo observar cuando sus pobladores originarios se acercaron a ver
la llegada de aquellos extraños seres que venían en unas naves gigantescas que no sabían qué intenciones traían. Colón sí las traía muy bien fijadas en su mente, porque empezó en su diario a escribir que vio muchas mujeres muy hermosas, muy atractivas, adornadas con perlas y oro en sus cuerpos. Ahí empieza la tragedia y el dolor de la defensa de las tierras americanas. Ese concepto se ha disfrazado de tal manera que hoy en nuestros días el rey de España, Felipe VI, llamado por los españoles en una forma jocosa el último, ¿no? Dice que la invasión de las tierras americanas por el colonialismo español fue la empresa civilizatoria más importante de la historia. Eso es totalmente falso, como se lo ha refutado Enrique Dussel, teólogo e historiador argentino nacionalizado mexicano y que fue director de la Universidad Autónoma de México. Él estuvo varias veces acá en Venezuela, dictó conferencias y se quejaba mucho, por ejemplo, que los aportes de las culturas americanas todavía siguen siendo ocultadas. Él señalaba que en la historia universal, por ejemplo, no se reseña los aportes de los mayas, que conocían el número 0 cuando Europa no lo conocía, y que sus grandes arquitectos fueron capaces de construir pirámides que no tienen nada que envidiarle a las pirámides de Egipto. Esos pueblos no eran salvajes ni ignorantes como lo reseñaban sus cronistas. O sea, ese proceso de invasión no fue un proceso ni espontáneo ni accidental, fue un proceso sistemático. Ese fue una invasión de un territorio que los europeos no tenían la menor idea de su existencia. Colón llegó por accidente a América. A él lo llaman descubridor, pero quien está perdido no descubre nada. Sencillamente se los encontró. Y Colón viene a ser uno de los primeros genocidas contra las poblaciones aborígenes. Él se estableció en la isla de la Española y fue el primero en traer perros dogos amaestrados para devorar a los indígenas que se resistían a la dominación española. Después vienen otras crónicas que yo quiero hacer énfasis, que las estoy investigando desde hace varios años, la presencia de las mujeres guerreras ante los invasores españoles. Voy a nombrar 3 de ellas, que es Ana Puya, Orocomay y Arara. Eran cacicas y mandaron ejércitos, según cronistas como Gonzalo Fernández de Oviedo, que dicen que esas mujeres combatían con tanto ardor y tanto valor que muchas veces superaban a los hombres, que es mucho decir, porque estas mujeres eran de la etnia caribe, que era la etnia más arrogante y más indomable, tanto que la caritativa reina Isabel de Castilla emitió una real orden donde se ordenaba que los caribes fueran exterminados totalmente, como con los años lo lograron. Bueno, estas mujeres, Orocomay, Ana Puya y Arara, fueron las que dieron inicio a la leyenda de las Amazonas en territorio venezolano. La profesora, por ejemplo, Iraida Vargas, ha nombrado muchas veces a la cacica Orocomay y se queja de que no haya sido reseñada o dada a conocer a los docentes venezolanos. En el monumento que recientemente, el año pasado, el presidente Maduro inauguró, faltarían estas 3 guerreras del oriente venezolano, porque es que tenemos una gran confusión. La resistencia indígena en defensa del territorio venezolano no se inicia en el Valle de Caracas como se lo han hecho creer a muchos historiadores y estudiantes, porque
la resistencia en el oriente, lo que es ahorita el territorio Insular. no, el territorio de tierra firme de Cumaná, se inicia con el secuestro del cacique Cumaná, que recibió muy bien a Colón y a los posteriores invasores, porque en las costas de Cumaná y en el río Cumaná habían veneros de perlas, o sea, había grandes riquezas perlíferas cuando la perla en Europa tenía un precio fabuloso, ¿no? Ahí empieza la esclavitud de los indígenas. En la isla de Cubagua, un pequeño islote árido que no tiene agua, pero habían grandes yacimientos de perlas. Los conquistadores o los invasores en 1510 ya habían construido un pueblo y empezó el tráfico de indígenas que eran esclavizados porque eran grandes nadadores y grandes buceadores para extraer del fondo del mar las perlas. Ahí murieron centenares de aborígenes. Ustedes lo pueden ver en las crónicas de Fray Bartolomé de las Casas. Yo escribí un pequeño libro titulado Una hoguera al amanecer del Nuevo Mundo, donde reseño todas las iniquidades, todas las torturas, todos los vejámenes a que fueron sometidos los aborígenes del oriente venezolano. Muchísimos de ellos fueron llevados a la isla española, hoy isla de Santo Domingo, donde estaba la primera real audiencia de los españoles para ser vendidos como esclavos. Ahí fue vendido el cacique Cumaná con sus hijas y con sus hijos cuando fue secuestrado por un traficante Profesor, de esclavos. Hay un elemento que usted señala acá, o sea, no solamente hubo un proceso de extracción de los recursos, de las perlas, del oro, sino también de la trata de los indígenas. Hubo un proceso de expropiación o de robo abierto por un imperio. Esa ansia, esa acción sistemática de extraer de esa manera, de invisibilizar y negar el otro, de vilipendiarlo de esa manera, el fin, sostener un imperio en decadencia. No, si España era un pobre país antes del descubrimiento e invasión de las tierras del Nuevo Mundo. Todo el oro y la plata que extraen en las tierras americanas es lo que transformó a España en una potencia europea, ¿no? ¿Por qué esa historia no nos la contaron? Bueno, porque los que escribieron los textos de historia estaban al servicio de los vencedores y con una manifestación muy marcada, que eran misóginos, y borraron la presencia de las mujeres guerreras que juntos con sus compañeros defendieron a sangre y fuego el territorio de lo que sería más tarde la gobernación de Venezuela, Capitanía General de Venezuela, y el 5 de julio de 1800 la República de Venezuela. Y quiero señalar una cosa: cuando el presidente Chávez reunió a historiadores en el Congreso de la República para hacer algunas modificaciones a los símbolos patrios, por ejemplo en la bandera nacional. El decreto del presidente Chávez dice que la bandera nacional sería la primera, como la que se modificaría. No que se modificó, no, que se aprobó como símbolo de la República de Venezuela, el amarillo, azul y rojo, pero que tenía un escudo en el cuartel amarillo en la parte izquierda, donde está una india sentada en una piedra con una lanza que tiene un gorro frigio y al fondo un sol naciente y un río que posiblemente es el río Orinoco, con las palabras de Colombia y Venezuela, que era el homenaje que el generalísimo Francisco de Miranda le hacía a nuestros aborígenes que dieron su vida en defensa del territorio nacional. Lamentablemente esta simbología fue eliminada en el Congreso de Cariaco en 1817, alegando de que no se conseguían
personas que pudieran bordar este escudo, que era bastante complicado en su simbología, pero el presidente Chávez refiere que nuestra bandera tiene que ser como la de la Primera República. Si es así, falta ese escudo, que algún día alguien podrá colocárselo nuevamente para no ser ingrato con nuestros abuelos aborígenes que defendieron nuestra tierra, hoy mancillada y usurpada y humillada por una invasión del imperio norteamericano. La historia dice que se repite dos veces, una vez como tragedia y la otra como comedia. Hoy estamos en la comedia del presidente de los Estados Unidos. Entonces dejamos ver que no solamente ahorita que menciona el tema del presidente de Estados Unidos, sino también las acciones genocidas que él está emprendiendo, como el secuestro del presidente y de la primera dama. Claro. Es decir, en el pasado secuestraron a los indígenas, secuestraron a los caciques, como para dominar la población y sobre eso tener el control. Hoy aplican las mismas fórmulas. Ahora fíjate, ahora que tú me dices eso, los españoles usaron una modalidad de secuestro, que secuestraban a los caciques y le pedían un rescate, tantos kilos de oro, tantos de plata. Por ejemplo, Ambrosio Alfinger, primer gobernador. Hoy piden petróleo, hoy piden el control de las tierras, hoy piden el control de las leyes, hoy piden el control del país. Mira, espera, quería explicarte esto. Ambrosio Alfinger, que fue el primer gobernador de Venezuela en la época colonial, él asoló y exterminó casi toda la población de la cuenca del lago de Maracaibo. Él secuestraba a los caciques, a sus mujeres, a sus niños y pedía un rescate en oro. Los indígenas, que tenían una estrategia militar desconocida para ese momento por los europeos, le hicieron un seguimiento y en el valle de Chinacota hubo un combate entre aborígenes y españoles y Ambrosio Alfinger fue flechado en el cuello, muriendo a los 3 días porque la flecha que le hirió tenía curares. Y ahí terminó la aventura de este genocida que posteriormente las autoridades de la corona española lo sometieron a un juicio y lo despojaron de todos los bienes que había acumulado en esa forma, el rescate, pidiendo rescate por la libertad de los indígenas. Hoy el presidente Trump nos está pidiendo algo parecido. Yo he oído en los medios de comunicación que son los norteamericanos los que se van a encargar de extraer y vender el petróleo en los mercados internacionales y que van a crear un fideicomiso y a darle dinero a Venezuela, pero a cuenta gota y con la vigilancia de los norteamericanos. Es decir, estamos siendo sometidos a una nueva humillación de colonialismo. Sí, un coloniaje del derecho de intervención, porque supuestamente ellos sostienen que, bueno, ellos tienen que dominar, ellos tienen que controlar, porque aquí no tenemos la capacidad. Aquí nosotros tenemos entonces la incapacidad de autogobernarnos y significa que nuestros líderes son una amenaza global. El decreto Obama, por ejemplo. Sí, bueno, sí, también hay que tener en cuenta que hay un grupo de psicólogos y psiquiatras norteamericanos que han declarado y dicen que Trump es un hombre con trastornos mentales y que no está en capacidad de garantizar la paz en el imperio norteamericano. Eso es muy significativo, ¿no? Ahora, la humillación a que está siendo sometida la población de origen latinoamericano, mira, es una cosa que solo recuerda las racias que hacían en los pogroms los zares rusos y después el Adolfo Hitler en su persecución contra los hebreos en Europa, ¿no? Ahora fíjate, yo quiero volver a reseñar aspectos de la resistencia aborigen, porque aquí se nos ha ocultado muchísimo. Mire, fíjense, el Valle de Caracas tenía tanta población aborigen que Fray Bartolomé de las Casas refiere que parecía un hormiguero humano. Hoy en día en el Valle de Caracas no hay un vestigio de la cultura caribe que la habitó. Solo nos quedan algunos petroglifos en el Jarillo y en una parte que llaman el Valle del Miedo, ahí de Guaracarumbo, subiendo la montaña,
que las últimas informaciones que yo he recibido sobre el paradero de esos petroglifos es que han sido sacados del territorio venezolano y vendidos a museos norteamericanos. Es una cosa muy grave porque nos han ido despojando de los testimonios de nuestros antepasados aborígenes, que no eran ninguno salvaje. Y lo quiero demostrar, por ejemplo, en los Andes venezolanos, donde penetró un español que había luchado en la toma de Granada en 1492. Se llama el capitán Juan Rodríguez Suárez, apodado el Caballero de la Capa Roja, que era un genocida que tenía una camada de perros dogos que los alimentaba con carne de niños aborígenes. Bueno, a ese personaje, a ese criminal, un gobernador de la Cuarta República de Mérida, Jesús Rondón Nucete, apodado Chuy Copey, le levantó un monumento ecuestre. Y los estudiantes de la Universidad de Mérida, de la Escuela de Historia y de otras facultades, han derribado varias veces esa estatua y la tiraron al río Albarrega. O sea, nosotros tenemos que pedirle al gobierno nacional que se forme una comisión para revisar los epónimos de calles, monumentos, avenidas, porque no es posible que después de 500 años nosotros le sigamos rindiendo tributo y homenaje a estos criminales que nos exterminaron a nuestros abuelos aborígenes, que defendieron como nadie nuestras tierras. Y un ejemplo, se los voy ahora a presentar. Don Tulio Febres Cordero, escritor e intelectual merideño, abogado de la Universidad de los Andes, rescató en los años 20, 30, un canto guerrero en una población de los pueblos del sur del estado Mérida, creo que en Acequia, un canto que lo voy a leer ahora, dice: canta la India con voz suave y melancólica, corre veloz el viento, corre veloz el agua, corre veloz la piedra que cae de la montaña. Contesta el viejo aborigen con voz de trueno: corre guerrero, volá en contra del enemigo, corre veloces como el viento, como el agua, como la piedra que cae de la montaña. Prosigue la India, siempre con melancólica dulzura. Fuerte es el árbol que resiste al viento, fuerte es la roca que resiste al río, fuerte es la nieve de los páramos que resiste al sol. Entonces de nuevo tiembla el rústico bohío con la voz del anciano, erguido sobre la troja que le sirve de lecho. Fiero el semblante y con esforzado ademán responde al punto. Pelea guerreros, pelea valientes, mostraos fuertes como los árboles, como las rocas, como las nieves de las montañas. Bueno, este es un canto que rescató don Tulio Febres Cordero. Y yo he hecho una propuesta durante varios años que estos cantos guerreros, por ejemplo el 12 de octubre, después de entonar el himno nacional, se canten y se den a conocer a las nuevas generaciones. Profesor, ahí hay un elemento cultural trascendental. ¿Cómo a través de un canto podemos entonces levantar la fuerza de esa población, la invitación a seguir sumando a los principios de libertad, igualdad, contra esas fases genocidas que llevan adelante y llevan adelante hoy todavía estos imperios, Mira, eso se debe a que nosotros nos hemos educado, yo también las leí cuando estudiaba primaria y secundaria, la visión de los vencedores que escribieron para justificar su genocidio. O sea, genocidio lo entendemos cuando hay el exterminio de toda una población. Y etnocidio es cuando se extermina la cultura. Lo que pasó con la cultura caribe, fueron vendidos como esclavos con un decreto de la reina Isabel, y después Juana la Loca, que era hija de la reina Isabel la Católica, emitió también otra real cédula autorizando a los invasores españoles que podían vender a los caribes, marcándolos con un hierro candente en la frente o en las nalgas con una C que significaba Caribe, que después generó la palabra caníbal. Incluso William Shakespeare en La Tempestad nombra un personaje, ¿no? Calibán.
que esa palabra surge de la voz Ana, Karina, Rote, Amucón, Poroporo y Toto Nantó, que es el primer grito nacionalista que se oye en tierras venezolanas. Solo el Caribe es gente, los demás son esclavos, son itotos. Es decir, cuando él dice solo el Caribe es gente, es decir, somos nobles. Y había otras etnias que ellos consideraban que no alcanzaban a tener la dignidad y la arrogancia de su etnia. Es lo que se llaman las lenguas del tronco caribe. Bueno, los caribes fueron totalmente exterminados. Quedaron algunos pequeños reductos en la mesa de Guanipa y en algunas islas del Caribe. Incluso hay un areíto que menciona la muerte de un cacique caribe que se llama Maremare. Dice, Maremare se murió camino de Angostura. Yo no vi su osamenta, yo no vi su sepultura, yo no vi su osamenta, pero sí su sepultura. Eso es un areíto. Los cubanos y los dominicanos han hecho muchos estudios. Ustedes deben haber oído muchas veces aquel areíto Anacaona en salsa. Bueno, ese es un areíto. Bueno, nosotros también tenemos letras de esas que podemos difundirlas en nuestros medios y explicarle a la nueva generación el valor sentimental y el valor histórico que tienen estos cantos. Mire, tengo aquí la letra de otro canto que lo rescató un lingüista Urruchaga de Trujillo, un vasco de origen vasco, sobre el canto guerrero de los cuicas. La palabra cuica significa amigos. Los españoles oyeron esa voz y creían que era el nombre de su etnia. Dice, madre Chía, Chía es la luna, que estás en la montaña, con tu pálida luz alumbra mi cabaña. Padre Ches, Ches es el sol, que alumbra con ardor, no alumbres el camino al invasor. Fíjense los significantes de esta frase, Padre Ches, que alumbra con ardor, no alumbres el camino al invasor. Esa deberíamos mandársela a María Corina Machado, que es la que le alumbró el camino para que los norteamericanos nos bombardearan ahora en enero, ¿no? Oh madre, Icaque, manda tus jaguares, desata el ventarrón y suelta tus cóndores. Afila los colmillos de las mapanares y aniquila los blancos con dolores. Madre Icaque, que vives en Quibao, Padre Ches, Madre Chía, aumenta mi espíritu con llamas de rencor. Echa el fuego que calcina, el agua que destruye, los rayos de las nubes, truenos de las montañas. Padre Ches, mi troje repleta con granos abundosos, llena mis ollas con la fuerte chicha y mi pecho con valor. A mi mujer que cría, dale pechos que emanen ríos de leche blanca. Padre Ches, dame una flecha aguda que mate al invasor. Templa el brazo que dispare esa flecha sin temor. Yo soy tu hijo, oh Ches, mi señor. Yo soy tu esclavo. Oh Chía, mi señora, dame la chicha de tu inmenso valor. Dame a comer en carne el odio al invasor. Estos son cantos guerreros que entonaban nuestros aborígenes cuando se enfrentaban en desiguales combates, porque las armas de fuego que traían los españoles diezmaban a unos aborígenes que apenas contaban con lanzas, arcos y flechas. Bueno, el exterminio, por ejemplo, de García de Paredes, que fue el fundador de la ciudad de Trujillo, fue emboscado después que hizo un genocidio pavoroso en las tierras trujillanas, que hoy conocemos como el estado Trujillo. Él se dirigía al virreinato de la Nueva Granada porque había sido designado gobernador de la ciudad de Tunja. Y cuando estaba navegando frente a las costas de La Guaira, específicamente donde está está Catia la Mar, unos indígenas que estaban en la playa le hicieron señas de que se acercaran. Como los españoles carecían de alimentos, ellos enviaron unos botes. García de Paredes bajó con ellos, los indígenas le ofrecieron un banquete y cuando estaban totalmente descuidados los atacaron y los exterminaron. Esa emboscada fue planificada por el cacique Huacaipuro.
Estos son hechos que tenemos que recordarlo. Como decía César Rengifo en sus murales, nosotros tenemos que desterrar de nuestras mentes el complejo étnico que nos vendió el eurocentrismo, porque aquí las cosas tienen valor si tienen una referencia en Europa. Por aquí hay una historiadora que dice que la bandera nacional nuestra está inspirada en el arco iris de Goethe, cuando Francisco de Miranda lo dice muchas veces, que está inspirada en el antiguo pendón real de los incas, que eran los hijos del sol y que tenían el arco iris como emblema de sus pabellones. Bueno, esa es una demostración de lo que es el pensamiento eurocéntrico. Lo nuestro no vale. Enrique Dussel se quejaba, decía, los matemáticos mayas eran superiores a cualquier matemático de la escuela de la Universidad de Salamanca o la Universidad de la Sorbona en París o las universidades italianas, pero eso lo han despreciado los tinterillos que han estado al servicio de los invasores. El rey de España se ha negado muchas veces, incluso Dussel y el Papa Francisco se lo pidió, que pidiera perdón por el genocidio cometido con las poblaciones aborígenes de América. El rey respondió que la conquista e invasión de las tierras americanas era la campaña civilizatoria más importante de la historia. Sí, pero encima de 90 millones de seres humanos que fueron exterminados por los españoles, muchos de ellos, más que por la espada y las lanzas, por las epidemias. Los españoles trajeron la gripe, el sarampión, la sífilis, que exterminaba por millares a nuestros aborígenes. Profe, hay un elemento en el cual lo vamos a ver en el próximo corte, sobre el tema de esa negación, el tema de cómo niegan esa existencia y niegan el hecho cultural, porque es el único mecanismo por el cual nosotros podemos seguir existiendo, a través de los cantos, a través del hecho cultural, y invitamos entonces a la audiencia al próximo corte. Ya conversamos con el profesor, regresamos con el profesor Carlos para ampliar el tema de este proceso actual del genocidio en el 2026. Para promover la participación ciudadana, escúchanos por seno.fm como Somos Asamblea Radio. Somos Asamblea Radio. Continuamos en el programa de qué educación estamos hablando. Bajo la narrativa se sostiene que la historia la escriben los vencedores, analizada por el profesor Carlos Exer en la primera parte del programa. Hablamos del genocidio como un evento que no es espontáneo ni accidental. Es un proceso sistemático que suele seguir patrones predecibles. Lo vemos en la historia contemporánea de Venezuela, donde a través de ese proceso ellos aplicaron diferentes métodos para llevar el control de algunos pueblos. El caso de Nicaragua, el caso de Panamá, el caso de el mismo Venezuela, en los años 70 y 80, 90, el proceso del plan Cóndor, la desaparición forzada de algunos dirigentes, de eliminar la disidencia. Hoy vemos entonces que esos patrones del empalamiento que utilizaban al principio del proceso de invasión los españoles, el proceso de secuestro, hoy simplemente se han modificado y han tomado otro carácter, pero siguen teniendo la misma intención. Profesor, hoy, 2016, el secuestro del presidente, el 3 de enero, el secuestro de la primera dama, la diputada Cilia Flores. ¿Cómo vemos hoy el proceso de genocidio frente a un proceso de etnocidio que mencionamos? Cuando vemos entonces factores de la derecha, como el caso de la señora Machado, donde junto con un cuadro de no sé cómo llamarlo, porque creo que no tienen como el calificativo, es muy difícil, ladrones, qué sé yo, esa banda organizada viene a secuestrar y viene a vender la patria. O sea, la humillación a lo que nos ha sometido el presidente Trump solo
tenemos un parangón con los invasores españoles. Cuando Hernán Cortés llegó a México, dice que quedó tan asombrado de ver esa inmensa ciudad que Bernal Díaz del Castillo, que es un cronista que acompañó a Hernán Cortés a la invasión de la Ciudad de México, quedaron asombrados de los monumentos tan extraordinarios que no tenían ninguna referencia arquitectónica en Europa. Por eso es que la presidenta de México le responde al rey de España, a Felipe, le dice, tú nos llamas salvajes, y le muestra unas imágenes. Mire, esta era Ciudad de México, con un mercado más grande que el de Sevilla, con unas arquitecturas que ustedes ni siquiera conocían. ¿Cómo nos van a tratar de salvajes, no? Bueno, y así le hace una serie de referencias, porque ese es el criterio de la visión eurocéntrica, que somos ignorantes, que no sabemos gobernarnos y que por lo tanto tiene que tutelarnos. Yo no sé quién le habrá vendido esa imagen a Trump. Lo que sí he averiguado es que Trump es un delincuente allá en los Estados Unidos, porque es un empresario inmobiliario que hizo una inmensa fortuna haciendo quiebras fraudulentas de complejos arquitectónicos, ¿no? Y creo que ya hay una sentencia firme en Estados Unidos que al terminar su periodo puede ir detenido, ¿no? Por una de las tantas acusaciones que él tiene. Ahora, yo quiero recordar, volviendo a la temática de las mujeres que defendieron este territorio, aquí hay una cacica llamada Urimare, era de la etnia caribe, que vivía en el territorio que hoy conocemos como la fila de Mariches. Petare, en voz caribe, significa poblado a orilla del río, ¿no? Esa mujer estuvo presente en la batalla de Maracapana. La batalla de Maracapana se da en 1567 más o menos, en una llanura que según el hermano Nectario María, que es uno de los más grandes investigadores de documentos históricos venezolanos, esa llanura estaba entre lo que hoy conocemos como San Bernardino y el Parque Aristides Rojas. Cuando uno está en el teleférico del Guaraíra Repano, uno ve que todo eso es plano, pero que está todo urbanizado. Bueno, ahí se concentraron las tribus del litoral del Valle de Caracas, los valles del Tuy, para destruir la recién fundada ciudad de Caracas por el capitán Diego de Lozada. Pero por uno de esos azares que tiene la vida, cuando los ejércitos se estaban concentrando en esa llanura, Maracapaná significa, es una voz por árboles de maracas, ahí viene la voz Maracapana, ¿no? Había muchos árboles de maracas en ese lugar. Ahí empezaron a concentrarse los caciques más importantes del Valle de Caracas. Y Huacaipuro se había elegido para que fuera el comandante de esa batalla que se iba a efectuar. Cuando él viene avanzando, más o menos con lo que es ahora la Cota 1000, fue interceptado por un capitán español que Diego de Lozada lo había enviado para buscar comida que no tenían, y se toparon en ese lugar y hubo combates. Este hombre español, con mucho más recursos, logró detener el avance de los indígenas, y cuando los otros caciques estaban en las concentraciones en la sabana de Maracapana, creyeron que quedaron desconcertados porque su más valiente y más indomable guerrero no había llegado a tiempo. Unos se retiraron, pero otros quedaron, y ahí queda el heroísmo de un cacique llamado Tiuna, que se acerca, cuando se inicia el combate, se acerca y desafía a Diego de Lozada a un combate cuerpo a cuerpo. El español se acobardó y no aceptó el combate, pero envió 4 sicarios a que le enfrentaran. Tiuna logra, las crónicas dicen que se movía con una agilidad increíble con la lanza, logró matar 2 de los sicarios, y cuando se derribó al tercero,
un indio que estaba al servicio de los españoles lo flechó por la espalda y lo mató, ¿no? Pero esa es la inmolación de Tiuna, que bien merecido tiene el monumento que está en la Plaza Tiuna en Los Rosales, ¿no? Pero Urimare estuvo presente en esa batalla. Ellos se retiraron, o sea, los mariches se retiraron y se fueron al oriente venezolano. Estando allá en el oriente, en las playas de Cahuire fundaron un pueblo aborigen. Urimare empieza a destacarse como una guerrera cuando los piratas ingleses de Sir Walter Raleigh tratan de tomar a Cumaná. Ella los enfrenta y derrota a Walter Raleigh. Este hecho no figura en los textos de historia. Walter Raleigh no era cualquier personaje. Walter Raleigh había llegado con 15 barcos y 2.000 soldados. Hizo preso al gobernador de la isla de Trinidad, Antonio de Berríos. Y Urimare entonces logra detener el avance de Walter Raleigh y ofrece un canje de soldados ingleses por la libertad de Antonio de Berríos, lo cual se concerta, ¿no? Hoy hablamos, profe, de la historia que no nos contaron, ¿verdad? Exacto. Solo conocemos una historia épica a partir de la independencia, pero esa historia que usted hace reseña al principio, no nos contaron esa historia. Es la historia de resistencia. Nos contaron una historia de víctimas, nos contaron una historia de que otros eran los héroes, nos contaron una historia de que otros son los que tenían el referente histórico, que eran los libertadores, los salvadores, pero resulta ser que usted narra una historia que efectivamente nos dice que hubo un pueblo guerrero, un pueblo que se levantó, un pueblo que resistió, un pueblo que cultivó su sabiduría, un pueblo que era capaz de sistematizar a través de canciones, a través de cantos, el hecho vivencial, reflejaban su cultura, reflejaban la alimentación, reflejaban la invitación a la importancia a la organización. Esa historia no la contaron. No, indudablemente no, porque la escribieron los vencedores, o la mandaron a escribir los vencedores, pero quiero concluir... ¿Cuántos años fue eso, profesor? ¿Ah? ¿De cuántos años estamos hablando de ese proceso entre que llegó el invasor Colón con su cuerda de malandro y enfermo a este proceso que se da la independencia? ¿Cuántos años pasaron? Mira, Colón llegó en 1498 al Golfo de Paria. Ese es el primer contacto. 1498. 98. Ah, 98. Bueno, en su diario, una de las cosas que me ha llamado la atención es que él tiene muchos elogios hacia la belleza de las mujeres caribes. Dice, nunca vi seres más hermosos. Te lo digo, un europeo es muy valioso en esa época, ¿no? Y te quiero concluir lo de Urimare. Urimare fue hecha, luchó muchos años, incluso la llamaban la reina del Guácharo. Ella se ubicó en esa región, luchó muchos años contra los invasores españoles, hasta que ya con una edad muy avanzada fue hecha prisionera y sometida a una muerte terrible por empalamiento. ¿En qué consistía el empalamiento? Que era que introducían una vara aguda por el ano hasta que salía en el cuello y que producía una muerte por desangramiento que duraba más o menos 3 días, ¿no? O sea, era una barbaridad. Ahora, hay una leyenda también que dice que Urimare no fue capturada y que la conocían en la región de la Cueva del Guácharo como la reina del Guácharo, ¿no? Le pregunto los años porque es interesante ver en qué dimensión se resistió ese pueblo y en qué dimensión luchó contra ese poder hegemónico que los estaba exterminando. Hay otra cosa muy, muy lamentable pues, de nuestros intelectuales, ¿no? El ejército libertador de Bolívar estuvo conformado por muchísimos aborígenes. Los centauros que pelearon en Carabobo eran yaruros, eran los yaruros de Páez. No se les reconoce ese hecho. Hablan del llanero y solo Páez, pero que Páez estaba solo. No, estaba con eso. Lo mismo ha pasado, por ejemplo, con una frase que a mí me gusta mucho de José Martí, el apóstol cubano.
que dice así, cuando estamos hablando sobre la resistencia indígena, dice con Huacaipuro, Paramaconi, con Anacaona, con Hatuey, hemos de estar, y no con las llamas que los quemaron, ni con las cuerdas que los ataron, ni con los aceros que los degollaron, ni con los perros que los mordieron. Esta es una frase que debió haberse colocado allá en los próceres, en el monumento. Ahora, de todas maneras, el homenaje que le hace el presidente Maduro a las mujeres de la resistencia indígena, bienvenido sea, ¿no? Indudablemente, poco a poco hemos ido avanzando, pero aquí han habido penetraciones culturales, aquí hay colegios españoles, hay colegios italianos, hay colegios hebreos. Digo, pero si un muchacho nació en territorio venezolano, es con la historia venezolana que tiene que educarse, no con lo de una historia extranjera, sino envíelos a su país a estudiar allá. Vuelvo sobre el punto del tema de los años, porque si el proceso de independencia comenzó arriba, sobre 1700, 1800, significa de 1400 más o menos pasaron 2 siglos y medio. Claro. O sea, el Fueron colonialismo... 2 siglos de resistencia, 2 siglos de enfrentar esa barbarie que usted está comentando del tema del empalamiento. Mire, Fueron fíjese. 2 siglos en el cual fueron perseguidos. Es más, el indígena fue despojado de sus tierras. Los juristas españoles inventaron una fórmula de que el indio era un menor de edad y por lo tanto no podía poseer tierra. Entonces salió la figura de la encomienda. ¿Qué era la encomienda? Que un número de indígenas se le entregaba a un invasor español para que les enseñara la religión católica, cosa que nunca hacía. Entonces tenían que trabajar en compensación de sol a sol en la encomienda, es decir, en los latifundios que recibieron los españoles. Bolívar trató de enmendar esa anomalía. Por ejemplo, en el Perú abolió el cacicazgo, repartió tierras entre los aborígenes. Aquí en Venezuela, Bolívar decretó también que se beneficiara con los territorios que no estaban en producción a la población aborigen. Y quiero recordar un caso de un cacique oriundo de la isla de Pedernales, llamado Guarimacoa. Cuando se estaba desintegrando la Gran Colombia, él se insurge reivindicando la autoridad de Simón Bolívar. El momento pues, en que ya el proceso de desintegración con la cociata estaba en marcha, ¿no? Yo he rescatado ese documento y lo he publicado muchas veces. Ahorita hay una propuesta de que la gobernadora del Delta Macuro le erija un busto a este cacique Guarimacoa. La población aborigen ha aceptado esa propuesta, ¿no? Y estamos esperando que mejoren la situación en que estamos viviendo actualmente, ¿no? Profesor, hay un elemento aquí que usted menciona, tiene que ver con el hecho del encuentro. Nuestra Constitución del año 99 recoge, sí, efectivamente un conjunto de voces que efectivamente permiten la visibilización, por ejemplo, ahorita de la mujer, permite la visibilización de los derechos, permite la visibilización y el respeto de los derechos fundamentales para la vida. Nosotros, esa Constitución, ese libro marco, esta herramienta que utilizó primero el presidente Chávez y ahora el presidente Maduro, hace la convocatoria a la constituyente. Esa constituyente para encontrarnos, esa constituyente para sumar, ya para ir cerrando el programa, dejar la oportunidad, hoy estamos hablando de la constituyente de los movimientos sociales. Como símbolo de resistencia, como símbolo y bandera de esas luchas que nos antecedieron, de esas luchas para defender la vida, de esas luchas, hoy nosotros estamos nuevamente ante un imperio que está desatado. Decía Chávez, el animal está herido, la fiera está herida y está haciendo todo lo que pueda para cómo contenerse en vida. Pero seguramente por todos los factores desde el punto de vista económico, social, jurídico, político, esa pelea la tenemos ganada. Mire, la situación que tenemos ahora es muy indignante. Cuando yo oigo las declaraciones de los norteamericanos de que ellos van a tutelar las riquezas venezolanas,
Mira, si uno no tiene las entrañas congeladas, nos hierven de indignación porque nos están llevando a una situación de colonialismo. No podemos aceptar que los norteamericanos sean los tutores de la riqueza y del destino de Venezuela. Yo quiero recordar nuevamente a Enrique Dussel, él hace mucho hincapié, debemos descolonizar el pensamiento histórico. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, hay que abrir algunas puertas. Hay gente que tiene muchas investigaciones históricas que no las puede publicar, cosas así. Hay otros personajes como Ana Soli en Lara, una guerrera que luchó también muchísimos años contra la invasión española. En cada región hay una heroína que ha sido ignorada. Y le menciono el tema de la constituyente de las organizaciones, porque eso nos va a permitir, profe, que esas investigaciones, que esos estudios que tengan, es poder ubicar entonces a esos estudiosos, a esos investigadores, para, en función de esas sistematizaciones que tengan, puedan aparecer en ese nuevo documento, que estamos invitados a participar todos y todas. Mira, fíjate que en los textos de historia nuestra, cuando se habla de caciques, ¿no?, nunca se nombra a las mujeres. Hubo mujeres cacicas, indudablemente. Ahora, la palabra cacica es taína, es que cuando Colón llega al Caribe y empieza a preguntar por señas, porque es el encuentro de dos culturas, de dos lenguas diferentes, empiezan a oír una voz cacique. Entonces, los españoles generalizan esta palabra para todos los dirigentes indígenas, ¿no? Cada cultura y cada región tenía una manera. Por ejemplo, Huacaipuro era el apoto Huacaipuro. Ahora, la confusión ha surgido que la resistencia indígena del oriente venezolano no fue testimoniada en un libro impreso, como ocurrió con la conquista del Valle de Caracas, que José Oviedo Ibáñez en 1723 publica su libro, se llama Historia de la Conquista y Poblamiento de la provincia de Caracas. Y todos nosotros hemos leído ese libro y que nos han hecho creer que la resistencia empezó en Caracas. No es cierto, empezó en el oriente venezolano, que es donde desembarcan por primera vez los invasores españoles con Cristóbal Colón, después Juan de Urpín. Por ejemplo, Orocomay era la cacica de los palenques del río Neverí. Bueno, un cronista, Juan de Castellano, la menciona, o sea, nos da testimonio que esta mujer fue de carne y hueso y no una fábula. Bueno, profesor Carlos, tenemos el placer de haber escuchado su historia, su sistematización, la historia que no nos contaron. Seguramente vamos a tener que invitarlos a un segundo y un tercer programa, porque efectivamente los planteamientos que usted está haciendo develan efectivamente que nosotros tenemos la base, tenemos la historia, está de nuestro lado, está de nuestro lado. Tenemos motivos suficientes de por qué seguir defendiendo este proceso, seguir levantando las banderas de la libertad, seguir levantando las banderas que nos da el hecho de ser venezolanos, tener un pasado glorioso, no solamente bolivariano, sino tener un pasado indígena, y reconocerlo en sus palabras para nosotros ha sido de suma importancia. Bueno, profesor, ya para despedirnos, quisiera sus palabras finales para cerrar el programa del día de hoy. Mira, se está celebrando aniversario de la toma de las fortalezas del Callao, unas fortalezas gigantescas que los patriotas de Sucre y de Simón Bolívar no pudieron tomar, ¿no? Entonces el sitio duró más de 2 años. Entonces llegaron a un acuerdo, a un duelo, que los realistas sacarían un campeón de ellos y los patriotas sacarían otro campeón, y que se batieran a duelo. Y el que triunfara, si triunfaban los patriotas, las fortalezas serían entregadas. Si triunfaba el español, las fortalezas caerían en manos de los realistas. Bueno, ahí se batió un indígena de las tierras larenses, que logró vencer a
a un mulato que llamaban el brujeador, que tenía fama de ser muy, muy diestro con la lanza y el puñal, ¿no? Bueno, este indígena venezolano lo venció. Hoy día nadie recuerda ese hecho, que es un hecho tan heroico que cualquier cineasta avispado podía hacer una bella película de cómo los venezolanos dejaron el gentilicio muy en alto en días en que somos calumniados y donde el gentilicio venezolano es sinónimo de delincuentes en una campaña motorizada por la oligarquía colombiana, la oligarquía peruana. Este hombre merece la pena salir del anonimato y ser recordado, ¿no? Muchísimas gracias, profesor. Seguramente será un tema para hablar sobre el gentilicio de la cultura venezolana. Bueno, somos Asamblea Radio. Este programa fue transmitido por Seno FM, Somos Asamblea Radio, gracias a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, su presidente, diputado Jorge Rodríguez, primer vicepresidente, diputado Pedro Infante, segunda vicepresidenta Grecia Colmenares, secretaria María Alejandra Hernández, subsecretario José Omar Molina. En la dirección de este programa de la Oficina de Participación Ciudadana, José Perales. Y en la dirección y conducción de este programa estuvo la licenciada Omaira Borges, quien les habló de su moderador Douglas Ibarra. El equipo que nos acompañó el día de hoy en esta magnífica tarea, en la asistencia de producción estuvo Naguerlis Pérez y Alina Castillo. Operadores de radio, Miguel Herrera y Charles Bompal. Apoyo técnico, Bexi Peña y Norma Castillo. Fotografía y video, Gaspar Pinto. Las redes sociales, Franklin Silva y Alina Castilla. Muchísimas gracias al profesor Carlos González. Carlos Hetz. Escúchanos por seno.fm como Somos Asamblea Radio. Somos Asamblea Radio. Protagonismo corresponsable por Venezuela. Somos Asamblea Radio.